Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os recuerdo que estamos en Twitter como @primumgradus. Estamos en iVoox, en la radiodelahistoria.com y ahora pronto, muy pronto, en Primum Radio. Un nuevo proyecto que os explicaré en un podcast que publicaré muy pronto. Pero por ahora vamos a lo que nos toca, que es explicar de qué va este audio. Es, efectivamente, lo anuncié en un podcast anterior que hice como preparación a este, anunciando el contenido, antología de motines. Pensaba hacer un gran macro programa con todos los motines, con todas las rebeliones, pero la vida a veces te atropella. Digamos que el nuevo proyecto de Primum Radio y otras cosas me han impedido hacer este macro programa, y entonces entre tener esta cosa ahí estancada o ir soltándolo poco a poco, he decidido soltarlo poco a poco. Así que va Antología de Motines 1. Empezaremos con el primer motín, en este caso el motín del té, y también algunos conceptos como el Ordo ab Cao. La semana que viene otro, concretamente, bueno, ya lo veréis. Así que el que iba a ser un programa largo va a ser un programa fraccionado, pero los contenidos van a ser idénticos. En algún momento haré un programa ómnibus donde los juntaré todos. Pero sobre todo quedaos con la idea de esto de Primum Radio. Pronto os contaré de qué va este proyecto y a lo mejor os pido vuestra colaboración, para el que pueda. Pero ya, sin más preámbulos, vamos al tema, vamos al motín del té. Y antes va la presentación. Esto, si habéis oído el anterior programa, aquel que puse como adelanto, pues lo podéis saltar, son 8 minutitos. Presento el tema y luego ya vamos al motín del té. Vosotros mismos. Ahora sí, entramos. Primum Gradus no es un programa de actualidad. Cuando eventualmente tocamos algún tema reciente, pues procuramos darle una pátina de contexto. No sé si es la palabra adecuada esta que he usado de pátina de contexto, se me ha ocurrido así sobre la marcha. Bueno, pues es tratar de ver los antecedentes históricos, contextualizar el tema, no quedarnos en lo inmediato, lo que hacen los periódicos. Así que nos tomamos un tiempo para analizar el problema y no emitimos juicios apresurados. Digamos que tiene más de artículo de fondo que de artículo periodístico de rabiosa actualidad. Hoy, esto lo estoy pergeñando el día 8 de enero de 2021, no sé cuándo lo acabaré. La actualidad, es decir, las portadas de los periódicos de papel, esos que ya nadie lee, bueno, es una exageración, hay gente que los lee. Los inicios de los telediarios, es decir, el telediario en sí, porque lo demás es relleno. Esto lo afirmo con contundencia. Las redes sociales, especialmente Twitter, que es la que más sigo y la más apropiada para esto, y ya se ha formado trincheras aquí en el tema. Bueno, por lo que ocupa la actualidad es el tema de lo que ha ocurrido en el Capitolio, de la ocupación por parte de una turba peculiar y folclórica, no sé cómo definirlo. ¿Es un motín? ¿Una revuelta? ¿Una rebelión? ¿Es un conato de revolución? ¿Es un golpe de Estado que no ha llegado a ser? ¿Detrás hay un movimiento ciudadano? ¿Es espontáneo? ¿Hay alguien moviendo los hilos? Y ya por no decir las versiones más, digamos, conspiranoicas, le podrían decir algunos, que hablan de algo así tal cual como que es, pues no sé, un ataque de falsa bandera. Es decir, que los que han propiciado este, vamos a llamarle motín, son precisamente los que están en contra del que teóricamente lo ha alentado, que es el señor Trump. Todo muy maquiavélico y conspiranoico. La cuestión es que conseguir un clima de opinión contrario al movimiento de Trump, de los trumpistas, si es que existe, o bueno. Esta ya es demasiado retorcida, pero bueno, ahí está también. Pues en este programa vamos a poner las cosas en contexto histórico, que es lo que podemos hacer. Hay algunas de estas preguntas que he hecho, a lo mejor no las puedo contestar exactamente para el caso concreto actual.
La cuestión es que, como vamos a ponerlo en contexto histórico, lo he titulado Antología de motines. Me parece un título que se queda corto, porque también hablaremos de revueltas, revoluciones, movimientos sociales, conspiraciones, bueno, todo esto. Pero ya se sabe, un título tiene que ser corto y llamativo, y no tiene por qué agotar el tema. Hubo un tiempo en que se escribían títulos que eran como un compendio o resumen de la obra, por ejemplo, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Acabó siendo conocido el libro como La riqueza de las naciones, o sea, prácticamente un tercio del título. Hay otro ejemplo así más nuestro, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que todos conocemos por el Quijote. Así que ahora ya no nos tomamos la molestia y ponemos algo que quede bien. Bueno, pues he puesto lo de antología de motines. Como tampoco se trata de ser exhaustivos y poner todos los motines, revoluciones, revueltas y tal que han habido a lo largo de la historia en el mundo mundial, pues sencillamente cuando se me ocurrió que sería bueno hacer un programa sobre el tema, pues cogí papel y lápiz, bueno, pluma y libreta, y me hice una lista de los que me salieron a bote pronto. Luego se me han ido ocurriendo otros, pero he decidido alejarlos de mí, porque si no esto podría ser interminable. No os voy a decir los que he dejado fuera, pero a lo mejor a medida que se me vaya calentando la boca mientras voy hablando algo digo. Porque ya sabéis que esto no lo hago con un guión fijo, sino con una especie de escaleta. Así os voy a decir los temas que he ido apuntando. Ya veréis que no tienen orden, es según me iban llegando a la cabeza y no siguen, por ejemplo, un orden cronológico, ni siquiera lógico. El primero que se me ocurrió es motín del té. Luego motín de Esquilache. Luego ya he venido directamente, no sé por qué, adelantando por la izquierda, algo muy actual, el Black Lives Matter. Luego se me ocurrió mayo del 68. Luego ocupa Wall Street. Luego rodea el Congreso. El procés. Las primaveras árabes. La Revolución de Asturias. Y bueno, ahí he parado, porque ya veis que hay movimientos muy diferentes. Y lo último, pues sería el movimiento, motín, rebelión, lo que sea, que es la causa inmediata del disparadero. Lo vamos a llamar algo así como la ocupación del Capitolio. ¿Vale? Ya sabéis que soy muy aficionado a usar el diccionario de la Real Academia para centrar los términos. En todos los términos que he buscado, la explicación que da el diccionario, la definición, mejor dicho, quizás no sea la más completa, pero es lo suficientemente clarificadora y, sobre todo, sucinta, lo cual siempre se agradece. Así que voy a ir enumerando cada uno de los términos y voy a decir lo que pone el diccionario de la Real Academia. Que ya os digo, no es la mejor definición, la más completa, la más decantada, pero nos servirá para empezar a trabajar y para al menos hacer las distinciones básicas entre los términos, que algunos son casi sinónimos. La diferencia es de matiz, de manera que acaba uno diciendo una cosa por la otra sin problemas, porque según el contexto pueden variar las palabras. Ya sabéis que el lenguaje, en fin, tiene esas cosas. Pero yo creo que vale la pena para delimitar, no sé qué palabra más rara me ha salido, para delimitar los términos. Y ya veréis como algunos son incompatibles, aunque van siempre muy unidos. No es lo mismo una rebelión que una revolución. Aunque la revolución muchas veces implica rebelión. Bueno, es decir, siempre implica rebelión, pero no tienen por qué ser, no son sinónimos en absoluto. La revolución va más allá. Pero bueno, no me enrollo. Vamos a ver sucintamente lo que dice el diccionario y a eso vamos. Venga, va. Motín. Movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común, contra la autoridad constituida. Revuelta. Tiene hasta 5 acepciones. Vamos a concentrarnos en las 2 primeras, que son las que vienen al caso. 1. Alboroto, alteración, sedición. 2. Riña, pendencia, disensión. Rebelión. Tiene 2 acepciones. La primera va de suyo, acción y efecto de rebelarse. Y luego hay otra, que es la que nos interesa, y dice der, es decir, en derecho es delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos. Revolución.
Vamos a ir a la acepción que nos interesa, porque ya sabéis que hay la acepción de la mecánica, de la astronomía. Bueno, dice, cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. La Revolución Francesa es la revolución, así con mayúscula. La revolución por antonomasia, el punto de referencia de las que vinieron después. Sin embargo, hay un precedente de tan solo unos poquitos años antes, que fue la Revolución Americana. No solo fue un proceso de independencias, sino que tuvo mucho de revolucionario. Claro que, a diferencia de la francesa, no solo hubo elementos innovadores de la Ilustración, sino también hubo elementos muy anclados en la tradición. Así que fue, digamos, una, no sé cómo llamarlo, revolución mixta. Pero claramente sentó un precedente. Por eso es importante ideológicamente estudiar cómo se inició. Tanto una como la otra se iniciaron a base de altercados y motines, con un denominador común. Estaban los impuestos por en medio. Recordáis que la Revolución Francesa pues empieza el proceso en el momento en que el rey decide convocar los Estados Generales. ¿Para qué? Para pedir dinero porque está en bancarrota. ¿Por qué? Porque se había embarcado... Bueno, la causa inmediata es la guerra aquella a escala mundial contra Inglaterra, que había esquilmado las arcas reales. Buena parte de esa guerra se desarrolló en el norte de América, contra las posesiones francesas en el Quebec. Bien, hasta ese momento las colonias americanas estaban olvidadas un poquito del gobierno británico. Ahí iban gente, pues digamos, indeseable, entre comillas, ¿no? Aquellos que no tenían cabida en la sociedad británica, pues huían a estas colonias, desde puritanos rebeldes hasta incluso católicos que buscaban ir refugio. Al contrario de las colonias, no eran colonias, lo de los españoles, eran reinos. Pues muy bien, el Imperio Español cuidaba muy mucho quién viajaba hacia los virreinatos de América. Se entiende que a algunos se les colaría, y algún indeseable se les colaría, ¿no? Pero Inglaterra llevaba una política contraria. Todos los indeseables fuera de aquí. También, por ejemplo, en Australia, pues estableció directamente una colonia penitenciaria. O sea, los presos los llevaba bien lejos de su país, los maleantes, etc. Estoy haciendo el antecedente para que veáis qué tipo de gente podría ir allí. Pero sobre todo, esta gente que iba ahí con ánimo de hacer una nueva vida, pues ya tenían una cierta propensión a la disidencia con el poder establecido. Pero no todos. Habían compañías auspiciadas por la corona que se establecieron ahí en Virginia, grandes plantaciones y todo esto. Pero había un cierto caldo de cultivo. Y las ideas enciclopedistas e ilustradas pues estaban teniendo su arraigo. De todas maneras, ya os digo, había gente de mucha procedencia, o sea que no todos se adherían a ella. Mucha gente era sencilla, que quería vivir en un sitio donde le dejasen paz y vivir su fe tranquilamente y hacer sus cositas ahí sin que nadie se entrometiese. Y realmente en los primeros años el gobierno de la metrópoli no se entrometió mucho. Pero después de esta costosísima guerra, que en parte veían como una protección a estas colonias, a estas 13 colonias, pues el gobierno decidió que había que apretar los tornillos presupuestarios y os tocaba contribuir a esto, a financiar la guerra. Es decir, ya ha acabado la guerra, pero los costos son enormes. Al fin y al cabo ha sido para protegeros, así que tenéis que pagar impuestos. Y empezó a haber una sucesión de actas, la Stamp Act, por ejemplo, impuestos sobre los sellos, una serie. No voy a enumerarlos aquí, claro, eso indignó a esta gente. Y que hasta ese momento vivía al margen. Y entonces empezaron a ver al gobierno británico como un gobierno opresor que quería exprimirles. Era injusto, era justo que
que pasasen la factura por aquella guerra? Bueno, pues esto no se lo planteaban. La cuestión es que nosotros vivíamos muy tranquilos y ahora nos haces pagar por todo. En este momento hay que entender, en este momento preciso es cuando hay que entender el motín del té, que fue la chispa que prendió el tonel de pólvora, que fue la Revolución Americana, que acabó con la independencia. Así que vamos a ver el relato que hace un francés, André Magloire, en un libro que se titula Historia de los Estados Unidos. Luego, cuando acabe esta larga cita, pues haré algunas puntualizaciones y empezaremos a ver qué es lo que había detrás, porque no fue un movimiento espontáneo, o no tan espontáneo como pueda parecer este motín del té. Y a partir de ahí, pues, desarrollaremos lo que se va a ver a partir de este momento, lo que vamos a analizar en todos los motines y rebeliones aparentemente espontáneas. Bueno, vamos al relato, a esta larga cita del relato, que os digo, André Magloire, supongo que se dice así, dicho tal como se pronuncia, André Maurois, por si hay algún francés que se escandaliza, y el libro se llama Historia de los Estados Unidos. Vamos allá. En mayo de 1773, la East India Company, abrumada de deudas y a un paso de la quiebra, tenía acumuladas en Londres unas existencias de 17 millones de libras de té. Para intentar salvarlas y también para luchar contra el té holandés, el gobierno británico aceptó suprimir en favor de la compañía, exclusivamente para esta, todo derecho de salida de Inglaterra. Los directores de la compañía decidieron, además, hacer caso omiso de intermediarios y vender directamente al público. De esta manera, el té resultaba mucho más caro que el de la compañía holandesa, reconquistándose un mercado perdido. Sería difícil imaginar proyecto más estúpido y mejor calculado para provocar disturbios en una comunidad comerciante y ya de por sí nerviosa. Indignó a los negociantes de Boston, que poseían a su vez existencias de té, especialmente a John Hancock, que, desde su proceso, había llegado a ser una especie de jefe político. La East India Company no gozaba de muy buena reputación. Había fomentado guerras en la India, excitado a las rebeliones, destronado a príncipes, siempre con el único objeto de aumentar sus propios beneficios. ¿Qué tramaba ahora en América? Si obtenía el monopolio del té, podía aplicar luego el mismo método a las especias y a la seda. Gracias a Dios no somos ni unos sepoys ni unos marathas, sino unos súbditos británicos y hemos nacido libres. Marathas y sepoys pues son clases de la India, donde pues esto, la Compañía de las Indias Orientales, traducción de East India Company, bueno, pues había organizado auténticos follones militares y masacres incluso para mantener sus privilegios. Bueno, esta es una aclaración mía, está fuera del texto, Y continúa, el propio John Dickinson, moderado, en 2 cartas sobre el impuesto del té, protestó con extrema violencia contra los ministros que intentaban restablecer los negocios de una sociedad en quiebra a expensas de las libertades americanas. De todos modos, aquello no era bastante sólido para lanzarse contra Inglaterra en una campaña decisiva. ¿Cómo convencer a las masas de que una rebaja de 9 peniques en el precio del té representaba una persecución intolerable? Necesitábase algo espectacular. El azar y Samuel Adams lo consiguieron plenamente. Al echar anclas el primer barco de la compañía, el Dartmouth, en el muelle de Boston, un gran mitin organizado en Old South reunió a una muchedumbre apasionada. Samuel Adams y Josiah Quincy denunciaron a Inglaterra, a Jorge III, al Parlamento, al gobierno y a la compañía. Este mitin, dijo Samuel Adams, solo tiene una misión, la de salvar al país. Ello significaba emplear
palabras grandes para un asunto muy pequeño. Pero Samuel Adams conocía a su público. Al mismo tiempo, todo un grupo de hombres jóvenes disfrazados de indios Mohawks celebraban otro mitin mucho más alegre, tomando ponche. En cuanto el ponche hubo producido sus efectos y las plumas multicolores quedaron sólidamente fijadas en los cabellos de todos, los falsos Mohawks corrieron al muelle, abordaron el Dartmouth y tiraron el té al mar, desafiando al rey Jorge III por interrumpir su Tea Party. 18.000 libras de té fueron llevadas por la corriente a las playas vecinas. Unas cuantas hojas de aquel té histórico se conservan actualmente dentro de un tarro en un museo de Massachusetts. Al día siguiente, por la mañana, los burgueses moderados juzgaron con mucha severidad tan costosa mascarada. Nunca los verdaderos indios, decían, se hubieran conducido de manera tan salvaje. Ningún negociante razonable podía aprobar la destrucción de 18.000 libras de té. En las demás colonias el acto fue muy censurado. Franklin dijo que esperaba que tan injusta violencia sería castigada. John Adams expresó el temor de que tales locuras incitaran al populacho a mayores insolencias e indisciplina. La reacción fue tal que, si el gobierno británico hubiera sabido ser hábil, aquel incidente le hubiera brindado una ocasión magnífica para una reconciliación. Sin embargo, el gobierno de Jorge III era más orgulloso que hábil. Procedió de una manera harto enérgica. «La suerte está echada», dijo el rey. «Las colonias tendrán que triunfar ahora o someterse». En abril de 1774 el Parlamento votó 5 leyes que América llamó las 5 leyes intolerables. La primera cerraba completamente el puerto de Boston, hasta el reembolso del valor del té, lo que había de tener por efecto privar a los bostonianos más pacíficos de sus medios de existencia y hacer de ellos unos revolucionarios. La segunda revocó la Carta de Massachusetts, confiriendo al monarca el derecho de nombrar funcionarios y prohibiendo los town meetings. La tercera transfería a Inglaterra los procesos criminales relacionados con la aplicación de las leyes anteriores. La cuarta se refería al alojamiento de tropas en las ciudades del Massachusetts. La quinta, llamada Acta de Quebec, acordó la libertad religiosa a los católicos del Canadá y extendía considerablemente los límites de la provincia de Quebec, lo que, a los ojos de los ciudadanos de Nueva Inglaterra, era una monstruosa tentativa para establecer el absolutismo en las colonias, y quizás incluso alistar al Canadá francés en el partido de la corona, restableciendo de esta manera en el continente americano el equilibrio de los poderes. En fin, el general Gage fue nombrado gobernador de Massachusetts. Este era un militar de mano dura, el cual dijo a Jorge III: «Mientras nosotros seamos corderos, ellos serán lobos, pero si adoptamos una actitud firme, llegarán a ser inmediatamente humildes». Más de un periódico británico censuraba aquellas ventas de té anunciadas a cañonazos. El St. James Chronicle publicó una pequeña poesía. «Oh, muchachas de Boston, en vuestras compras ved nuestro exquisito té de Souchong y comprad mucho. De lo contrario, oh muchachas, sabed que os cortaremos el cuello e incendiaremos la ciudad». Las medidas votadas por los Tories solo podían ser del agrado de los radicales americanos, a los que brindaban lo que hasta entonces les había faltado más: agravios legítimos. Chatham y Franklin aconsejaron a los bostonianos desde el comienzo del conflicto que reembolsaran el valor del té perdido, zanjando así el incidente. Esa tentativa de apaciguamiento desesperó e indignó a Samuel Adams. «Franklin tal vez sea un gran filósofo, pero es un detestable político», dijo. André Malraux, en su relato, no ha dejado ver quién había detrás de esta rebelión. Detrás de esta rebelión había una mente pensante, o varias mentes pensantes.
Concretamente, una sociedad secreta que era los Hijos de la Libertad. Ahora hablaremos de ella. Pero se van también otra serie de constantes en todas estas rebeliones, aparentemente espontáneas, pero que no lo son tanto. A medida que vayamos desgranando todos estos motines que van a hacer esta antología, veremos cómo, aunque vamos a aceptar pulpo como animal de compañía y vamos a aceptar que algunas puedan ser espontáneas, siempre hay alguien detrás que está dispuesto a aprovecharse de ellas. Y desde luego siempre hay alguien detrás que la ha preparado, digamos, ideológicamente. Las cosas no surgen así, como de pronto, como hongos de la nada. Es muy difícil. En fin, ¿qué es lo que había detrás de todo esto? Había efectivamente una organización, los Hijos de la Libertad. ¿Qué era esto de los Hijos de la Libertad que no nombra André Malraux? Vamos a hablar de los Hijos de la Libertad, una sociedad secreta, de tipo, digamos, masónico. No era exactamente la masonería, pero muchos de sus miembros eran a su vez miembros de la masonería. Era la moda de la época. Los Hijos de la Libertad, Sons of Liberty en inglés, espero haberlo dicho medianamente bien, era una organización de, digamos, patriotas americanos que surgieron en las colonias británicas de América del Norte. En principio estaban pensados para proteger los derechos de los colonos y manifestarse contra los abusos del gobierno británico. Todo comenzó en 1765, cuando en las principales ciudades americanas se formaron grupos secretos para defender sus derechos. En Boston se creó el Boston Caucus Club, dirigido por Samuel Adams y formado por gente de las más diversas profesiones, artesanos, comerciantes y profesionales en general. Esta organización clandestina empezó a hacerse notar por medio de protestas con símbolos como el árbol de la libertad o los postes de la libertad. ¿Qué era esto de los árboles de la libertad? Bueno, hay que decir que esto de los árboles de la libertad es una cosa que luego se exportó a Francia. Ya os digo que siempre la Revolución Francesa miró de reojillo a esta primera Revolución Americana, aunque tuvo una deriva un tanto diferente. Fue más rompedora la Revolución Francesa en algunos aspectos. Pues era plantar arbolitos, generalmente en los sitios más transitados y más aparentes de cada localidad, que debía crecer con las nuevas instituciones que estaban naciendo. Y no hace mucho en Francia todavía había árboles de la libertad recién plantados, ¿verdad? Y con su correspondiente titulito. Pues esto era. Y los postes de la libertad. ¿Qué eran los postes de la libertad? Algo muy, muy semejante. Eran una barra alta de madera, como una especie de asta de bandera, plantada en la tierra y rematada con un gorro frigio. El gorro frigio, tiene un simbolismo que se retrotrae a la Roma republicana. Digamos que los ideólogos de esta revolución e independencia de Estados Unidos tienen los ojos fijos en eso, en la República Romana. De ahí tomaron muchos elementos, como el equilibrio de poderes, la compensación, que nadie estuviese por encima de nadie. ¿Os acordáis que en la República Romana todo estaba equilibrado? Los cónsules eran dos para uno que contrapesase el otro. Eran los famosos contrapesos del poder. Y además, tenían en cuenta otros elementos. Yo creo que en uno de los podcasts que hice sobre dictadores romanos hablé de Cincinato, ¿verdad? Cincinato, aquel dictador que en un momento accedió a la magistratura extraordinaria de dictador. Lo pillaron, según la leyenda o según la historia, no sé cómo decirlo, en el arado. Lo aclamaron para que fuese dictador, para conjurar un peligro inmediato para la República, y luego tranquilamente volvió al arado sin reclamar nada. Y en su honor crearon la ciudad de Cincinnati. Estaban, ya os digo, tenían la vista fija en aquellos prohombres de la antigüedad. Bueno, había una carga ideológica importante. Pues estos eran los que estaban detrás de este movimiento, digamos, espontáneo.
Ya habéis visto que ellos eran los ideólogos, pero algunos exaltados, aquellos que se vistieron de indios, eran los que llevaban a cabo la acción. Eran digamos que estos de la sociedad esta de, pues eso, los hijos de la libertad eran los que se encargaban de pensar y otros de actuar. Siempre ocurren así en estos motines espontáneos. Y siempre hay un sector, en este caso se hablaba de Benjamin Franklin, pues de gente más moderada que dice, caramba, esto no puede ser. Ya sabéis que de la Revolución Francesa viene la división entre derechas e izquierdas, pero pensad siempre que tanto derechas como izquierdas son hijos de la revolución. Hay un espíritu revolucionario. Entonces, ¿cuál es la izquierda? La izquierda es la que va por delante. La derecha, los llamados conservadores, son los que dicen, no tan deprisa, no hay que ser tan violentos. Pero al cabo de un tiempo aceptan los hechos y se suban al carro. Así tienen contentos a todo el mundo. Parece una acción coordinada. No sé si es a propósito. Yo creo que en parte es a propósito y en parte hay gente que es de buena fe, que está en esto de buena fe. Que la gente que se escandaliza por las acciones extremadamente violentas, pero luego al cabo de un tiempo las acaban aceptando. Ejemplo, la Revolución Francesa. El Parlamento o lo que se hizo en aquel momento, hay que ejecutar al rey. Hubo un sector que se opuso. Sin embargo, una vez se ejecutó al rey, pues ya está hecho y continuamos. Esto continúa. Hoy los partidos más de izquierda, más progresistas, pues proponen leyes. Los conservadores se oponen, al cabo de un tiempo lo aceptan como algo ya hecho. Incluso las juventudes de esos propios partidos conservadores ya están en lo que han propuesto los partidos progresistas. Y no sé. Yo estoy pensando en España concretamente. Veis las juventudes del Partido Popular, que tendría que ser el Partido Conservador de España, proponen o están de acuerdo con las mismas cosas que ahora ha propuesto el Partido Socialista Obrero Español, que es el que está en el poder. Al cabo de unas generaciones, cuando haya el relevo generacional, estos ya habrán absorbido o habrán hecho propias las reformas sociales del Partido Socialista y las diferencias entre conservadores y progresistas pues serán de temas pues económicos a veces, si queréis. De un poquito más de estatalismo o un poquito menos. Esta es la dinámica que se da desde la revolución. Derechas e izquierdas al final acaban confluyendo en lo mismo. Y ¿qué más cosas hay? Pues fijaos que estos más avanzados, estos progresistas, los que formarían parte Hancock and Company, estos que serían los más exaltados, pues digamos que son muy rompedores. ¿Y por qué son tan rompedores? Porque parten de una idea muy cara a las sociedades secretas de la época, en especial a la masonería, como no. Ya os digo que todas las sociedades secretas estaban hechas por masones que a su vez fundaban otras, básicamente está en la base de todo. Y es una idea masónica que es la del Ordo Abcao. ¿Qué es esto del Ordo Abcao? Pues mira, os lo voy a explicar yendo a las fuentes. A las fuentes de una página masónica donde lo explica perfectamente. Ordo Abcao. Vamos a ver la definición o la presentación, mejor dicho, que da de este lema, pues la página masoneriamixta.es. Dice así: Ordo Abcao es la principal divisa del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Para algunos masones también es el lema del rito. Se suele traducir por orden al caos, aunque es más ajustado. Orden desde el caos. No se trata de ordenar el caos, sino que el orden viene del caos. O dicho de otra manera, si quieres hacer un orden nuevo, hacer una sociedad nueva desde cero, recordad que todas estas sociedades secretas tenían un origen gnóstico. Es decir, nosotros conocemos la verdad y, en última instancia, lo gnóstico está contra la revelación, puesto que Dios es el taumaturgo, en fin. ¿Para qué vamos a volver sobre ello? Hay que empezar la ciudad terrena desde cero. Pues
Si tú tienes un edificio perfectamente construido en un solar, lo tienes que derrumbar para luego volver a edificar. Hay que decir que estos revolucionarios americanos tenían tenían mucho que derrumbar, pero bastante menos que los franceses. Digamos, fueron menos violentos y, bueno, por circunstancias, los franceses en cierto modo fueron más radicales. Pero se trataba de arrasarlo todo para volver a edificar en ese local en ese solar, el nuevo edificio de la nueva sociedad que nosotros, los que sabemos, los que tenemos la iluminación, sabemos. Bueno, pues luego hay una nueva versión de esto que es el cuanto peor mejor, pero eso lo dejamos para más adelante. Esto ya tiene mucho que ver con aquel catecismo revolucionario y ya nos adelantamos unos cuantos siglos. Bueno, pues aquí ya vemos algunos de los rasgos que se dan en todas estas revueltas espontáneas que luego dan lugar a revoluciones, que siempre hay alguien que se aprovecha de ellas, si no es que lo ha estado provocando. En este caso se ve claramente que había algo que estaba incitándolo para tener una excusa cierta para organizar esa revolución. Y luego la revolución crea su propia moralidad. Lo moral es lo que está dentro de la revolución. Bueno, pues hasta aquí este primer programa sobre motines. Para el próximo programa será sobre otra revolución que aparentemente no triunfó, aunque con el tiempo acabó triunfando. Empezó también con una especie de motín o de disturbios, bueno, con unos razonamientos un poco tomados por los pelos. Y ya digo, no cuajó propiamente en una revolución, pero al cabo de un tiempo dio sus frutos. Bueno, está dando sus frutos, sigue dando sus frutos. Ya lo veréis. Y es mayo del 68, pero eso para la semana que viene. Por hoy ya está bien. O sea, la semana que viene toca mayo del 68. Vamos a dar un salto de casi 2 siglos. Y bueno, y con esto basta por hoy. Espero que os haya gustado. Si así es, pues poned un me gusta. Hasta pronto.